Buenas tardes amigos, hermanos, Dios les bendiga mucho en el día de hoy. Es el anhelo de mi corazón que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento a Él, a su palabra y a lo que Él viene hablando a nuestras vidas en este tiempo, a nosotros, a su pueblo, a su gente. Y quiero hablarles de una visión que el Señor me dio hace un par de días. Y, y es que en la visión yo veía un camino como una carretera, yo la estaba viendo desde lejos, era como una carretera muy larga, muy brillante, muy doradita la veía yo. Era súper brillante, era muy bonita, pero yo la estaba viendo desde lejos. Y esa carretera estaba desde la tierra, pero esa carretera seguía hacia el cielo. Y podía ver cómo esa carretera iba y subía al cielo. Era una carretera súper brillante, parecía oro, era muy doradita. Cuando yo empiezo a acercarme a ese camino, inicialmente se ve como un camino porque aparentemente yo estoy lejos. Inicialmente se ve como un camino, pero a medida que yo me voy acercando a ese camino, se va haciendo como una calle más ancha. Y cuando yo llego a donde está esa calle, cuando llego a esa calle, veo que lo que alumbran somos nosotros, las personas. Sobre nosotros hay una gran lámpara muy brillante y alumbra muchísimo y mucha gente se va uniendo en este camino, en esta carretera hacia el cielo. Entonces yo le digo al Señor, Señor, ¿qué es esto que brilla en nosotros? ¿Qué es esto que da tanta luz? Y el Señor me dice, estas son las obras que yo produzco en ustedes. Y yo me quedé meditando mucho esta semana, llevo varios días meditando mucho acerca de esta visión y del entendimiento que el Señor me daba y lo que el Señor me daba, el entendimiento que el Señor me daba de esta visión es que ese camino es la vida eterna y la vida eterna empieza aquí. Y, y me mostraba cómo a medida que nosotros alumbrábamos, se iban alumbrando más personas y se iban agregando más personas a ese camino. Y el entendimiento que el Señor me daba era eso, ese camino brillante, con esas luces brillantes, éramos nosotros y la gente se unía y brillaba a medida que veía nuestra luz y cómo el Señor me daba ese entendimiento de cómo poder mostrar la vida eterna desde aquí, desde la tierra, cómo ese camino al cielo es desde aquí, desde la tierra, cómo esa vida eterna es desde aquí, desde la tierra. Todos los que decidimos entrar en ese camino es desde ahora. Y estaba meditando yo mucho en eso y esta mañana, desde esta mañana mucho venía este versículo a mi mente, a mi memoria, y por eso quiero compartirles y quise compartirles hoy esta visión. Y es el versículo, pero quiero leer, es un pequeño pasaje que está en Mateo 5, que es el mismo Señor Jesucristo hablando y dice desde el versículo 14, dice, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, este es el versículo que ha venido toda la mañana resonando y resonando mucho en mi mente y en mi corazón, y es el 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es tan hermoso, es tan precioso porque cuando nosotros vemos la vida de Cristo, cuando nosotros vemos cómo Él vino y se humilló y se negó a sí mismo, aprendemos lo que son las buenas obras. Nosotros como seres humanos muchas veces entendemos por buenas obras como lo que yo pueda regalar, lo que yo pueda dar o lo que yo pueda ayudar a una persona. Pero vemos las buenas obras de Cristo
que sí fue muy bondadoso, sí fue muy dadivoso, porque incluso había mucha gente, él alimentó a miles de personas y había mucha gente que lo seguía incluso por la comida, porque él les daba. Pero muchas de las buenas obras que él hizo no se basaron en, en dar cosas materiales, sino vemos cuando él guardó silencio. Esta fue una obra maravillosa que dejó asombrados a muchos y que nos sigue asombrando mucho hoy a nosotros, de cómo cuando le mesaban la barba, cómo cuando lo humillaban, él no abrió su boca, él no dijo una palabra, él no se defendió cuando le decían, profetiza quién es el que te golpea y lo cacheteaban. Todas esas obras hablaban mucho de ese cordero manso que fue llevado a ese degolladero y que no abrió su boca, que fue llevado a ese matadero y que no abrió su boca. Y muchas obras, vemos como los fariseos decían de él, que hablaba como alguien que tiene autoridad, es decir, alguien que sabía de lo que estaba hablando, alguien que conocía del que estaba hablando, porque él decía, lo que yo veo hacer a mi padre, eso es lo que yo hago. Y todas estas buenas obras que Cristo hizo, que preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andáramos en ellas, todas estas buenas obras son las que el Señor quiere que hoy resplandezcan en nuestras vidas, para que como ese camino dorado lleno de luces potentes con la luz de Cristo, entonces muchas personas puedan quererse unir a ese camino, a esa vida eterna, al cielo, que puedan llegar al cielo, porque nosotros somos la luz del mundo. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo, nosotros tenemos que alumbrar al mundo. Y las buenas obras, como les digo, no es a veces regalar, donar, ayudar, sino a veces el simple hecho de nosotros callar, a veces el simple hecho de sentarnos y escuchar. Hay tantas cosas que el Señor produce en nosotros, que en lo que nos defendíamos ya callamos y dejamos que todo pase porque ahora lo hacemos para el Señor. Todas esas cosas que ahorita, que antes hacíamos y que ahora dejamos de hacer porque el Señor las ha producido en nosotros, porque el Señor ha quitado eso de nosotros, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque es Él el que produce en nosotros las buenas obras. Si nosotros hacemos buenas obras esforzándonos, cansándonos, o porque Dios lo dice, pero simplemente lo hago esforzándome o haciéndolo en mis fuerzas o haciéndolo como a mí me parece, son obras vanas y son, digámoslo así, como trapos de inmundicia, son justicias, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Necesitamos esas buenas obras que el Señor produce en nosotros, son esas obras las que alumbran, que antes éramos y ahora la gente puede ver que ya no somos. Eso es una buena obra que Cristo produce en nosotros y que alumbra a los demás, que alumbra nuestra casa, que en nuestra casa puedan vernos diferentes, que en nuestra casa puedan ver que algo diferente hay en nosotros, que hay algo bueno en nosotros, que hay algo mejor en nosotros y que ellos quieren conocer que ese algo bueno que hay en nosotros y ese algo o ese mejor, ese alguien mejor y bueno que hay en nosotros es Cristo y es Él el que debe resplandecer en nosotros. Nosotros necesitamos brillar y alumbrar con la luz de Cristo, brillar con esa luz eterna, con esa luz maravillosa que alumbra, que es lámpara, que es lumbrera nuestro camino, la que nos guía, la que nos enseña, la que nos evita caer de nuevo en el hoyo, la lámpara que nos ayuda a ir guiados siempre hacia un camino y es hacia esa meta y es hacia Cristo y que no nos deja volver atrás. Es Él el que nos ayuda incluso a permanecer. Ni siquiera el permanecer depende de nosotros. El permanecer depende de nuestra humillación a Cristo y de rogarle todos los días que no nos deje caer, que no nos deje ceder a nosotros mismos, porque como decía Pablo, que había otra ley en sus miembros, que era la ley del pecado, porque lo que quería hacer, lo que no quería hacer, eso era lo que hacía. Y eso pasa con nosotros porque somos enemigos de Dios. Nosotros, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros deseos, todo lo de nosotros es enemigo de Dios. Todo lo de nosotros quiere hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Por eso necesitamos alumbrar
con las buenas obras, no producidas por nosotros, no producidas por nuestro propio corazón, sino producidas por Cristo. Todo aquello que sale de un corazón agradecido por Cristo, por esa salvación, un corazón lleno de amor por Dios, por su salvación, por su gracia, por su misericordia. Esas son las obras que alumbran el camino para que más personas puedan encontrarlo. Así que es el anhelo de mi corazón que el Espíritu Santo de Dios haya hablado hoy a tu vida y que el Espíritu Santo de Dios hoy abra más nuestros ojos y nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría, del conocimiento de quién es Él, del conocimiento de cuál es su propósito sobre nuestras vidas, para que entonces podamos ser luz y sal en esta tierra, que podamos reflejar realmente a Cristo, que podamos mostrar esas obras que Cristo produce en nosotros. Dios te bendiga.